Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un hecho que, en un país normal provocaría la caída del gobierno y como mínimo la dimisión del ministro de Hacienda. En España no pasa nada. Y es que se ha descubierto que el número 3 del Ministerio de Hacienda, que para más remate además es el presidente del Tribunal Económico Administrativo, se dedicaba a instar a empresarios para que lo sobornaran. No es que los empresarios fueran hasta el número 3 del Ministerio de Hacienda, no, que va. O sea, no se les pasaba por la cabeza, no, es que él se ponía en comunicación con los empresarios y entonces, como era el número 3 de Hacienda y era el presidente del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo, les decía, oye, pues esto tuyo se puede arreglar, pero eso sí, tienes que aflojar la mosca, tienes que soltar dinero. De momento hay un empresario que tiene pues los WhatsApp, las llamadas de teléfono, etcétera, y este parece que le sacó 120 y tantos mil euros. Pero claro, existen indicios poderosos de que desde luego no fue el único, el personaje tenía antecedentes y además de que ese dinero no era solo para él, sino que se repartía en la cúpula. No sabemos si del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo o del Ministerio de Hacienda o en los dos sitios. Ahora, ustedes fíjense, cuando hay gente que se indigna y dice, pero ¿cómo ha podido aparecer en las páginas del Financial Times que la agencia tributaria es una banda de ladrones? Porque lo es. Cada vez hay más casos que o tienen que ver con la corrupción, o tienen que ver con sobornos, o tiene que ver con tramas para extorsionar a la gente, o tiene que ver con que de pronto al titular del Ministerio de Hacienda se le ocurre que os inventéis inspecciones en las que robéis a los ciudadanos pues una media de 900, 1.000 euros, que como es poco dinero no lo van a reclamar, pero ya les hemos robado millones. Eso es el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, que por cierto tiene un ejército de buscabonus que son la hez del funcionariado español que cobran bonus, algo que por ejemplo en Estados Unidos es motivo para ir a la cárcel, que es donde tendrían que estar los buscabonus, no nos vamos a engañar. El Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria han llegado ya a un grado de corrupción, no hablemos ya del Tribunal Económico Administrativo, porque este corrupto era el presidente del tribunal. Es decir, eso está absolutamente emponzoñado. Ha llegado ya a un grado de corrupción que eso hay que limpiarlo, eso hay que purgarlo. Y una de dos, o se hace como hizo Hércules con los establos de Augías, que desvían un río para que se lleve todo por delante, o hay que entrar como los americanos en Okinawa a golpe de lanzallamas. Porque ahí nadie quiere entrar, ningún partido quiere entrar. Se presente como patriota, como la izquierda divina o como lo que sea, nadie quiere entrar. ¿Por qué? Pues porque ese elemento totalmente corrompido hasta las trancas dentro del aparato del Estado es el que permite robar a los ciudadanos en beneficio de las castas privilegiadas. Y como ustedes comprenderán, si hay que dar más bonus, se dan. Si al final esos bonus van a salir de lo que se roba a los ciudadanos. Bueno, pues recuerden ustedes que grandes momentos de la historia de la humanidad, como pudo ser las revoluciones puritanas o la revolución americana o la revolución francesa, empezaron cuando hubo gente que dijo que dejaran de robar a manos llenas las castas privilegiadas utilizando a gentuza como los buscábamos. El pueblo que se enfrente con eso, bueno, pues seguramente va a estar ganando la batalla de la libertad. El pueblo que se deja robar ovejunamente, pues acabará en el matadero después de que lo han esquilado en multitud de ocasiones. Y no sirve darle vueltas. El número 3. Bueno,
presidente del Tribunal Económico Administrativo, en cuyas resoluciones a ver quién es el guapo de seguir creyendo. Y además, si es que ese tribunal es una inmundicia, porque como en un asunto que enfrenta a la agencia tributaria con el contribuyente, va a decidir un organismo que depende del Ministerio de Justicia. Si es que hay que ser imbécil para aceptar la existencia de ese excremento jurídico. Pero ustedes se imaginan que tuvieran un pleito con un vecino y que cuando llegaran al tribunal el hermano del vecino fuera el juez. Pues aquí es una institución que depende del Ministerio de Hacienda. Es que es una vergüenza. Es que verdaderamente el nivel de ayección, de vileza, de realmente bajeza moral al que se ha llegado en la agencia tributaria, en el Ministerio de Hacienda, no tiene paralelo en todo el mundo. A lo mejor en la Argentina de los Kirchner, quizá. Hay quien me dice que no llegaron a tanto, pero que se acercaban. Pero en el resto del mundo esto no puede ser. Los españoles se dejan robar, que no se quejen. Pero si se están dejando robar a diario y no hacen nada, y se callan y agachan los cuernos, y dicen, hombre, total, por 800 euros, por 1.000 euros, pues no voy a recurrir. Bueno, pues luego te robarán más, porque ya saben que eres una oveja que te dejas robar. Y eso que más del 60% de las causas que acaban llegando a un tribunal, porque el Tribunal Económico Administrativo no es un tribunal, es un moñigo jurídico. Eso es lo que es el Tribunal Económico Administrativo, aunque lo llamen así. De las causas que acaban llegando realmente a los tribunales, más del 60% las pierden los buscabonus de la agencia tributaria. Y la vergüenza es que no se les pide ninguna responsabilidad y que siguen cobrando bonus. Pues luego no se quejen ustedes de lo que es España. Si les están robando a manos llenas y no hacen nada, ¿por qué van a cambiar las cosas? ¿Están haciendo ustedes algo para que cambien? ¿Se enfrentan ustedes con esta gentuza? ¿Están dispuestos a ir a los tribunales contra esta gentuza? ¿Van a agarrar ustedes un lanzallamas para limpiar la agencia tributaria, que seguramente es con lo único que se podría purificar esa alcantarilla de corrupción? No, pues entonces no se quejen. Porque al final los que hemos decidido enfrentarnos con esa chusma ladrona y corrupta, como muy bien aparecía en las páginas del Financial Times, una banda de ladrones, somos pocos. Y hasta hace 4 días, encima, nos criticaban y nos censuraban y nos insultaban por no dejarnos robar. Bueno, pues no se quejen. Y por cierto, ya que empezamos el boletín y empezamos como siempre por el segmento de España, pues tenemos que empezar con una de tantas historias. Y es que ha vuelto a aparecer que Rodríguez Zapatero, nefasto presidente del gobierno que llegó al poder tras un atentado terrorista en 2004, recibió contratos fraudulentos de Venezuela y más concretamente de PDVSA. Y aquí, esto ya en el 2018, Rafael Ramírez, que había sido presidente de PDVSA, ya en su momento dejó clarísimo que Zapatero se había beneficiado de contratos con PDVSA. Y que además, pues claro, Zapatero apoyaba al chavismo, pero no vayan ustedes a creer que porque lo consideraba un camarada socialista, etcétera, sino porque trincaba, porque robaba, porque se beneficiaba de la corrupción. En medio de toda esa historia había un testigo clave. Era un testigo que había sido directivo de PDVSA, que se llamaba Juan Carlos Márquez y que en un momento determinado dijo que estaba dispuesto a colaborar con la Administración de Justicia española en el esclarecimiento del denominado caso Nafta. ¿Y qué pasó? Bueno, que fue a declarar ante el juez y unos días después, en 2019, después de que saliera unas semanas antes las revelaciones sobre Zapatero y sus negocios con el chavismo, pues este señor, Juan Carlos Márquez, antiguo directivo de PDVSA y testigo dispuesto a colaborar con la justicia española, apareció muerto. Esto es algo tremendo, porque esto, para aquellos que tengan algo de memoria, estaba totalmente relacionado con Raúl Morodo, que había sido embajador
español en Venezuela, socialista por supuesto, y con su hijo, a los que les investigaba la justicia por blanqueo de capitales y por corrupción internacional, y de los que no se ha vuelto a saber nada. Había, por supuesto, también empleados empresarios españoles, como era el caso de Alberto Cortina, uno de los famosos Albertos. Y había gente vinculada al caso Koldo, porque al final siempre aparecen los mismos. ¿Y qué hacía la policía? Hombre, pues esa fue la época en que el jefe de la UDEF fue descubierto poco después con 20 millones de euros ocultos en su casa, que se dice pronto, 20 millones de euros. O sea, la UDEF, que se supone que en estos casos persigue a los corruptos, ver lo que hay, bueno, pues el jefe nada menos tenía 20 millones de euros escondidos en casa. De manera que, bueno, lo que pudieron ser aquellas investigaciones es algo verdaderamente tremendo, y ahora hay quien recuerda que efectivamente Zapatero, presuntamente, por supuesto, presuntamente, se dedicó a irse a la cama con la dictadura venezolana y, claro, como suele suceder en las personas de su condición, no se fue a la cama gratis. Como dice el famoso chiste del catalán, cobrando, cobrando. Bueno, pues este es el inicio de la historia, y van a ver ustedes que, como otras noticias interesantes que les vamos a contar en el boletín, les afecta, y vaya si les afecta. Vamos a examinar esas noticias, como siempre, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde-noche de este miércoles 18 ya de junio. Estamos a punto de llegar al verano en Madrid, bastante calor, pero las cosas hagan frío, calor, llueva, nieve, no cambian, y siempre tenemos que hablar de la corrupción del Partido Socialista. Faltaba por aparecer, no en toda la temporada, pero sí en los últimos días, en todo este pozo corrupto, el personaje que empezó a convertir el PSOE en lo que soy, José Luis Rodríguez Zapatero. En 2018, Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, acusó al expresidente español Zapatero de haber recibido contratos con dicha empresa. Según Ramírez, eso explicaría el peculiar apego de Zapatero hacia el narcorrégimen chavista. No mucho después, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA, se ofreció a colaborar con la Fiscalía Española y con la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que viene a ser así como el equivalente a la UCO, pero en la policía, porque decía que estaba dispuesto a revelar toda esa trama de corrupción. Esa colaboración surgió en pleno desarrollo del llamado caso Nafta, que investigaba a Raúl Morodo. Les sonará, era el ex embajador español de Zapatero en Venezuela y era una figura vinculada al socialismo histórico junto con su hijo. Ambos estaban bajo sospecha de blanqueo de capitales y corrupción. Morodo había sido embajador en los años más lucrativos de PDVSA, cuando la empresa era un instrumento clave para el chavismo, pero la promesa de testimonio de Márquez nunca llegó a concretarse, pues apareció muerto el 21 de julio de 2019 en su oficina de Madrid, tan solo 2 días después de declarar ante el juez y un día antes de una nueva citación. No me digan que no es oscuro todo lo que tiene que ver con la figura de Zapatero, que quien ha intentado desvelar presuntas tramas a su alrededor directamente ha aparecido muerto. Lo encontraron colgado con un cinturón con la puerta bloqueada desde dentro. Aunque había una nota manuscrita en el lugar que apuntaba a su suicidio, también se hallaron manchas de sangre en su cuerpo, lo que generó inmediatamente sospechas. El informe preliminar habló de suicidio, pero voces de inteligencia, incluidos militares venezolanos y algunos europeos, sostenían que Márquez fue asesinado. Nunca se ha sabido con certeza. Según esas fuentes, él era el arquitecto legal de las operaciones corruptas de PDVSA bajo las órdenes de Ramírez, y su muerte sería parte de un intento por silenciar verdades peligrosas para el narcorrégimen y sus aliados. Incluso advirtieron de que podría haber más muertes para proteger a los involucrados. El caso se entrelaza con otros nombres poderosos y más actuales, entre ellos el de Víctor de Aldama, vinculado al caso Koldo, quien conoció a Koldo García trabajando en círculos empresariales relacionados con Alberto Cortina, un empresario español con conexiones históricas en Iberoamérica. Ramírez, por su parte, llegó a afirmar que detrás del discurso pacifista de Zapatero
se escondían en realidad intereses relacionados con concesiones petroleras y vínculos con el clan Cortina. Finalmente, otra revelación impactante cerró el círculo. El jefe de la UDEF durante esas investigaciones fue hallado con 20 millones de euros ocultos en su domicilio, en su chalet, lo recordarán, alimentando las sospechas de que algunas investigaciones pudieron haber sido manipuladas o incluso paralizadas. No hemos sabido de dónde había llegado a proceder ese dinero, que podía venir de la corrupción, pero también de mordidas como las que ahora se están buscando en efectivo en el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. ¿Lo sabremos algún día? Ojalá. Bueno, y como no podía ser menos, seguimos con la corrupción y nos enteramos de que Santos Cerdán, que hasta hace unas horas era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, resulta que es propietario de una de las empresas de la trama de corrupción del Partido Socialista, que en fin, no vamos a decir que se acerca al presidente del gobierno, porque es obvio que hay gente cercana al presidente del gobierno que está en esa historia. La UCO encontró un documento privado donde el empresario Joseba Anchón Alonso Egurrola, presunto vasco, traspasó el 45% de una constructora que se llamaba Servinávar a Santos Cerdán. Y uno diría, ¿y esto por qué? Porque le vio así carita de pobre, carita de hambriento, y entonces el vasco dijo, hombre, pues vamos a ayudarlo, oye, pues que no se quede así desatendido el Santos Cerdán. Vamos a ayudarlo, oye. No. Se da la circunstancia de que esta empresa que Alonso Egurrola le cedió el 45% a Santos Cerdán, así porque sí, esa empresa recibió nada más y nada menos que cerca de 100 millones de euros de adjudicaciones públicas, incluida la del túnel de Belate de 76 millones, que bueno, aquello fue verdaderamente el colmo. Claro, con tan buenos amigos que cogen y te ceden el 45% de las acciones de una constructora, pues a nadie debería asombrarle que Cerdán viva desde el 2018 en un ático reformado en Chamberí, en Madrid, que está valorado en casi 1 millón de euros y cuyo alquiler no paga. Ah, claro, el alquiler en Madrid es muy caro, muy difícil, entonces pues a este pobre hombre, pues como hizo el vasco, como tiene aspecto de pasar mucho hambre, no hay nada más que verlo, pues efectivamente se le busca un alquiler que no pague en un ático de casi 1 millón de euros. ¿Y quién paga el alquiler? Pues una serie de empresas vinculadas a la trama de corrupción del Partido Socialista. Y por cierto, siguiente circunstancia que es buenísima. La gestión del alquiler, ¿quién la hizo? Koldo García. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Y dentro de esta trama vuelve a aparecer José Luis Ábalos, en su momento, hace 4 días, mano derecha de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y que es un personaje Ábalos que es como el aloe vera. Cuanto más se lo estudia y se investiga, más propiedades aparecen. Aquí ahora, pues supuestamente aparecen comisiones y tratos de favor inmobiliarios que lo mismo pasaban por un chalet en Cádiz que pasaban por un apartamento para una de sus primas. Cosa verdaderamente tremenda. Por cierto, prima que parece ser que es modelo. Habrá que ver exactamente qué se entiende por modelo, porque esto no está tan claro, y que precisamente cuando iba acompañándolo la encontraron con un disco duro, que claro, lo que las modelos llevan siempre encima. Las modelos encima pueden llevar más o menos ropa, más o menos maquillaje, más o menos carmín, pero el disco duro, vamos, que no se lo deje en casa. Y claro, todo esto al final no es que hay aquí y allí y allá un político corrupto. Lo que hay es una trama de corrupción en la que hay empresarios, en la que hay ministros, en la que hay altos cargos del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa igual que la agencia tributaria, que alguno dice, no, bueno, ese inspector es corrupto, bueno, el presidente del TEAC resulta que lo han pescado con sobornos. No, pero sí es que la trama estructuralmente es corrupta.
A lo mejor habrá algún buscabonus honrado, ¿no? Como en aquella canción de, en fin, del pobre Paco, que decía aquello de había una vez una bruja buena, ¿no? En ese Érase una vez en el cuento, pues Paco Ibáñez hablaba de cómo había una bruja buena. Bueno, pues a lo mejor hay algún buscabonus que es honrado, que es decente, como la bruja buena en los cuentos, exactamente igual. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha destapado una compleja red de corrupción que vincula a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, con contratos públicos millonarios en Navarra, empresas amigas y propiedades de lujo. El hallazgo clave ha sido una escritura privada localizada en el domicilio del empresario José Banchón Alonso Egurrola, donde se cedía a Cerdán el 45% de la constructora Servinavar, la empresa adjudicataria junto a Acciona de las obras del túnel de Velate, valoradas en 76 millones de euros y que están bajo sospecha por si se pagaron mordidas a cambio de la concesión de esos contratos públicos. El documento demuestra la participación directa de Cerdán en los beneficios empresariales de contratos públicos presuntamente amañados. La empresa Servinavar, estrechamente vinculada al círculo socialista navarro, ha acumulado cerca de 100 millones en contratos con los gobiernos de Navarra y el País Vasco. La presidenta foral, María Chivite, se reunía en privado con Egurrola hasta en 4 ocasiones fuera de agenda y su gobierno introdujo cambios legales para mantener en su puesto al funcionario clave de las adjudicaciones, un tal Jesús Polo, más allá de su edad de jubilación. La obra del túnel de Velate, por tanto, vuelve a ser señalada, ya lo había sido antes, por irregularidades graves por el Tribunal de Cuentas y la Mesa de Contratación. Cerdán, desde 2018, vive además en un ático de lujo en Madrid, concretamente en Chamberí, cuyo alquiler se ha sabido que no paga él, sino una empresa vinculada a la trama. No paran de aparecer demostraciones de su vinculación con la trama a través de empresas de las que cobraba, si no dinero, al menos en especie. Según informes de la UCO, fue Koldo García, el intermediario habitual de estos acuerdos, quien gestionó el arrendamiento a través de Servinavar. Este ático reformado de 150 metros cuadrados ha generado malestar dentro del PSOE, ya que algunos dirigentes apuntaban al partido como pagador, algo que había negado oficialmente Ferraz, y parece ser que efectivamente no era el PSOE quien lo pagaba, al menos no directamente. La trama no termina ahí. Esto es de verdad que supera lo de José Luis Ábalos a cualquier película de Torrente, a cualquier película del guionista con las ideas más disparatadas. El antecesor de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, que aparece implicado en todo también, se benefició, según la UCO, de comisiones ilegales y del uso de esa vivienda en la exclusiva urbanización La Alcaidesa de Cádiz, que ya saben que estaba cerca de un prostíbulo. Además, se le atribuye el disfrute de una vivienda en Madrid para su pareja Jessica Rodríguez en Plaza de España, costeada por una empresa de la red. Lo que pasa es que ahora sabemos que durante el registro de su casa en Valencia, que les contamos la semana pasada, los agentes de la UCO sorprendieron a Ábalos en compañía de una joven modelo, Anaís D.G., que intentó ella sacar un disco duro oculto en sus pantalones, lo que podría constituir un delito de encubrimiento. Hoy se ha sabido, lo ha publicado primero la ABC y luego se han hecho eco todos los medios en España, César, que esta Anaís tenía un nombre de guerra con el que ejercía como actriz porno. Resulta que con algunos actores que a mí no me sonaban de nada porque no soy ninguna experta afortunadamente en este mundo, pero que se hacía llamar Leticia, con Z como la reina, Hilton, y que era una actriz, pues debía ser conocida dentro de este mundillo. A mí no me sonaba de nada, pero me he quedado espantada al verlo. Por si fuera poco, uno de los correos de Ábalos a Koldo García en 2020 muestra también cómo el exministro seleccionaba inmuebles que luego eran adquiridos por empresas de esta red. Parte de las maniobras se habrían realizado en plena pandemia, en paralelo a la adjudicación de los contratos de emergencia, los de mascarillas, lo que eleva aún más la gravedad del caso. Finalmente, algunos contratos adjudicados a Servinavar, como el de construcción de viviendas protegidas con fondos europeos Next Generation, pueden acarrearnos repercusiones internacionales, y es que Bruselas puede intervenir a través de la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y retirarnos fondos si se confirman los indicios de corrupción con el uso de fondos comunitarios. Todavía, gracias al PSOE, vamos a tener que devolver los fondos Next Generation con los que las empresas españolas tenían que lograr salir de la crisis económica generada
por todos aquellos ineptos que gestionaron la pandemia. Y de España nos vamos, como siempre, a Hispanoamérica, donde se ha cumplido lo que les habíamos dicho que iba a suceder en Argentina. Y es que Cristina Kirchner va a cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Son 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad y ya les dijimos a ustedes que la van a dejar en su casa cumplir la condena y también les anunciamos de que no la va a cumplir completa, para que no les pille de sorpresa. Los fiscales se han opuesto y han dicho que, bueno, que esta señora tiene que ir a prisión, que no tiene un estado de salud que evite que entre, etcétera, pero evidentemente esto va a ser así. Inicialmente la pena iba a ser de 12 años. Se ha quedado en la mitad. La va a cumplir en su casa y les adelantamos que no la va a cumplir completa. Y hombre, no nos engañemos, no es igual estar en una prisión cumpliendo una condena más o menos larga que estar en tu casa tranquilamente cumpliendo la condena. Vamos, es que esto hasta un niño lo entendería. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Buenos Aires ha decidido este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy se presentaba ante la justicia, cumpla su condena de 6 años de prisión en régimen de arresto domiciliario y no tenga, por tanto, que ser detenida como tal. Ha desoído así este tribunal la postura de la Fiscalía, que insistía en que Fernández de Kirchner sí que debía ingresar en prisión. El fallo ha sido firmado por el juez Jorge Gorini. Dispone su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el marco de esa conocida causa como Vialidad. Ese era el caso de corrupción, un proceso relacionado con la adjudicación de obras públicas durante su mandato a empresarios afines, también a cambio de cantidades de dinero. Es que todo el socialismo funciona igual. El tribunal también ha ordenado que Fernández de Kirchner permanezca en el domicilio designado y evite cualquier comportamiento que pueda alterar la convivencia en su entorno vecinal. La decisión fue notificada por vía telemática a la condenada, en parte para impedir que la exmandataria participara en la movilización convocada por sectores del kirchnerismo hacia los tribunales de Comodoro Pi, donde debía comparecer este miércoles. Finalmente no tiene que ir, lo que tiene que hacer es quedarse detenida en casa, por lo que no podía acompañar a sus seguidores a manifestarse tampoco. Horas antes de este fallo, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, se habían opuesto tajantemente a concederle el beneficio del arresto domiciliario. En esto siempre la derecha haciendo el tonto y permitiendo a la izquierda una serie de prebendas y derechos que ellos nunca permiten a la inversa, porque no me creo que el gobierno Milei no pueda presionar, como todos los gobiernos, a la justicia. En fin, ambos sostenían que esta medida es excepcional y que Fernández no presenta problemas que justifiquen evitar la cárcel, problemas de salud que la pudieran librar de estar detenida. Cabe recordar que en el juicio los fiscales solicitaron, de hecho, una pena más dura que la que finalmente se le ha impuesto, de 12 años, el doble de los años a los que ha sido condenada, por considerar que el daño que hizo al erario público la expresidenta argentina kirchnerista fue especialmente grave. Con esta solución, Cristina Fernández evita por ahora pisar una celda, aunque seguirá cumpliendo condena bajo supervisión judicial. La decisión marca un nuevo capítulo en la intensa polarización política que atraviesa Argentina por los buenos resultados económicos que está obteniendo el gobierno del derechista Javier Milei. Y de la Argentina nos vamos a Colombia, donde el Senado ha aprobado la reforma laboral de Petro, pero se opone a una consulta popular. Lo que finalmente se ha aprobado, y además se ha aprobado con una mayoría notable de 56 votos a favor y 31 en contra, es que la jornada de trabajo se reduzca. La reforma parece que va a pasar todavía por alguna revisión de maquillaje, pero finalmente esto lo va a sancionar el presidente y no hay ninguna discusión. Es más, el presidente está más contento que unas Pascuas y ha dicho que esto es un paso histórico hacia el trabajo digno y bla, bla, bla. El Senado sí que no quiere, y aquí, vamos, de manera masiva, que haya una consulta popular de Petro sobre cambios laborales y sanitarios. De hecho, 52 senadores se han manifestado en contra y solo 2 a favor. El oficialismo se marchó. ¿Y por qué no quiere? Hombre, porque no le quieren dar ese triunfo a Petro.
Petro, de todas formas, ha dicho que él va a seguir adelante, que va a ir a referéndum, y ya saben ustedes que desgraciadamente en Colombia, cuando un presidente quiere sacar algo adelante de manera dudosamente legal, convoca un referéndum. Acuérdense del famoso plan de paz que perdió el referéndum. Eso a pesar de que el Papa Francisco lo iba a apoyar, que estaba por ahí el premio Nobel planeando, etcétera, etcétera. De modo que es posible que si Petro se empeña, finalmente haya referéndum y hasta es posible que lo gane, porque a la gente no le desagrada que le den cosas. Lo que no suele ser ya es tan sensato o tan prudente como para ver lo que cuesta. Y victoria para el exnarco guerrillero terrorista Petro. El Senado de Colombia aprobó este martes, tras meses de parálisis, la reforma laboral que ha impulsado el presidente Gustavo Petro, marcando así un hito para su agenda legislativa. No lo conseguía y ha hecho votar en el Parlamento, en las dos cámaras, Senado y Congreso, varias veces hasta que ha conseguido llevar adelante su propuesta, que finalmente fue aprobada en su cuarto debate con 56 votos a favor y 31 en contra. Y ahora pasa una revisión final antes de que sea sancionada por el mandatario. Esta reforma introduce cambios significativos en los contratos laborales y en la duración de la jornada de trabajo, con el objetivo, dice Petro, de mejorar las condiciones de los trabajadores. Este es un Yolanda Díaz que lo que quiere es reducir la jornada laboral. Desde la presidencia celebraban el avance, decían que es un paso histórico hacia el trabajo digno y destacaban su alineación, dicen, con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el liderazgo de Petro. No obstante, la jornada legislativa fue agridulce para el partido en el gobierno. En paralelo, el Senado rechazaba por segunda vez consecutiva la propuesta de consulta popular que el presidente quiere impulsar para preguntar a la ciudadanía sobre reformas laborales y sanitarias. La votación terminaba con 52 votos en contra y solo 2 a favor, después de que los senadores del bloque oficialista Pacto Histórico abandonaran la sesión como forma de protesta porque los otros diputados no votan lo que ellos quieren. Es impresionante. La oposición celebraba también esa derrota del gobierno. La senadora del partido opositor Centro Democrático, por ejemplo, María Fernanda Cabal, del mismo partido que el candidato tiroteado el otro día, Uribe, decía con contundencia: hundimos de nuevo la consulta popular 2.0. El pacto histórico trató de disolver el quórum. A pesar de este revés, Petro, ya saben que no se da por vencido. Ha vuelto a reiterar el mandatario que insistirá con la consulta. Ya ha dicho que la va a llevar a la Cámara las veces que haga falta hasta que le aprueben lo que él quiera, aunque no tenga la mayoría. Incluso ha sugerido que podría impulsar algunas medidas vía decreto, dejando claro que no va a renunciar a aprobar sus reformas estructurales, pese a lo que él llama los bloqueos legislativos, que no son bloqueos, es que no tiene mayorías para aprobarlas. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Irán y en concreto a la acusación que ha formulado Irán en contra de la Unión Europea, diciendo que la Unión Europea está actuando como defensora del agresor, que es Israel, que por supuesto ignora o pretende ignorar el arsenal nuclear que tiene Israel, a diferencia de Irán, que no lo tiene, y que además pues, ha atacado sin ningún tipo de provocación previa a Irán. Esto es totalmente cierto, esto no tiene ningún tipo de discusión. Lo que pasa que, bueno, pueden criticar a Kaja Kallas, pero bueno, Kaja Kallas es que es como pretender que una prostituta encanallada de pronto deje la prostitución apelando a principios morales. O sea, no pierda usted el tiempo porque por ahí no van a ir las cosas. Y Kaja Kallas no es nada más que una marioneta absolutamente bochornosa, vergonzosa y vergonzante de lo que dice la OTAN. O sea, aquí no hay más. Que Irán denuncia que la Unión Europea ataca su programa nuclear, que está supervisado por la Organización Internacional de Energía Atómica y que no dice ni pío de los cientos de bombas atómicas que tiene Israel. Irán tiene toda la razón, eso es verdad. Que Irán dice que cómo puede ser que la Unión Europea no haya condenado los ataques de Israel sin provocación alguna, que ya han causado más de 200 muertos en Irán. Pues es que es cierto. Es que la Unión Europea está actuando de la manera más bochornosa y más vergonzosa. Y claro, en medio de toda esta historia, pues hombre, no cabe la menor duda de que la Unión Europea no se puede presentar ni como neutral, ni como gente objetiva, ni cosa por el estilo.
ha rechazado la mediación de Rusia, está en el plan de presentarse, pues eso, como una marioneta de Israel y de lo que diga la Casa Blanca, y desde luego la Unión Europea se supone que no iba a ser esto, aunque desgraciadamente está yendo en esta dirección, lo cual es verdaderamente deplorable. Quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor simpatía por el régimen de Irán, de la misma manera que no tiene la menor simpatía por el régimen de Arabia Saudí, que todavía es más fanático que el de Irán. Ninguna simpatía por ninguno de los dos. Pero aquí evidentemente hay un agresor que es Israel. Las razones que ha dado para la agresión Israel, si es que esas razones pudieran justificar una agresión, que no la justificarían ni aunque fueran ciertas, encima son falsas, y bueno, aquí la comunidad internacional pues no se mueve. Luego, si en un momento determinado Irán echa mano del acuerdo de defensa mutua que tiene con China o hace cosas por el estilo, pues luego vendrá el llorar. Y desde luego en el caso de la Unión Europea, eso es un conjunto de naciones que, salvo alguna excepción, están dirigidas por auténticos psicópatas a los que no les importa lo más mínimo el sufrimiento humano, empezando por el de sus ciudadanos, y que además se da la circunstancia de que son marionetas totalmente bochornosas y ovejunas de la agenda globalista. Esto es muy triste. Pero, en última instancia, si en algún momento viene el juicio de Dios, lo más seguro es que va a empezar por la Unión Europea y por Israel. Y si no, al tiempo. En página internacional, el gobierno de Irán ha lanzado un contundente reproche a la recién nombrada alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a Kaja Kallas, acusándola de actuar como defensora del agresor, es decir, de Israel, en el conflicto entre Israel e Irán. El motivo son sus declaraciones centradas en advertencias contra Irán mientras se calla ante los bombardeos masivos israelíes que ya han dejado más de 220 muertos solo en Teherán y que incluyen a civiles, además de miles de heridos. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Bakai, criticaba el doble rasero europeo. Decía cómo puede la señora Kallas mostrarse preocupada por el programa nuclear pacífico de Irán, supervisado por el OIEA, mientras ignora que Israel posee un arsenal nuclear clandestino fuera de todo control internacional. Recordaba también el portavoz de Exteriores que Irán ha defendido un Oriente Próximo libre de armas nucleares desde 1974, una iniciativa sistemáticamente bloqueada por Israel y sus aliados. La Unión Europea, según Irán, ha renunciado a toda neutralidad diplomática, hablando de desescalada, pero sin condenar los crímenes de guerra israelíes ni exigir el fin de sus agresiones. En lugar de apostar por la paz, el bloque europeo parece seguir ciegamente el guión trazado por Washington y Tel Aviv, incluso en plena escalada militar. Y es que mientras Israel bombardea zonas residenciales y objetivos sensibles en Teherán, destruyendo también viviendas de personal diplomático extranjero, la Unión Europea se limita, dice el gobierno iraní, a repetir mantras anti-iraníes, omitiendo toda crítica a las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu. La cancelación por parte de Irán de una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Omán refleja la tensión creada por la ofensiva israelí. Por si fuera poco, Kaja Kallas descartaba públicamente el papel de mediador de Rusia en este conflicto, afirmaba que Rusia no cree en la paz. Lo hacía sin proponer ninguna alternativa real de diálogo, lo que alimentaba la percepción de que la Unión Europea ha dejado de ser un actor independiente en política exterior y que solo es un repetidor del relato occidental más beligerante. En lugar de ejercer una diplomacia activa, la nueva representante de la Unión Europea se alinea sin fisuras con un bando, mientras que cada día mueren civiles bajo los escombros en Irán. Con el silencio frente a las bombas y su dureza retórica selectiva, Bruselas destruye su propia credibilidad como mediador internacional y pierde una vez más la oportunidad de ser una voz firme por la paz. Como decimos, descarta que Rusia, que sí se ofrece a mediar para rebajar las tensiones y para buscar unas negociaciones, como estaba haciendo hasta que Israel decidió atacar a Irán, como estaba intentando hacer previamente Trump. La Unión Europea renuncia por completo y se limita, como denuncia el régimen iraní, a repetir lo que dice Israel. Y tenemos que darles una muy mala noticia porque el Reino Unido acaba de aprobar una ley de aborto sin
límites. Lo ha hecho por mayoría porque la Cámara de los Comunes la controla ahora mismo el Partido Laborista y a partir de ahora se podrá abortar en cualquier momento del embarazo, incluso justo antes del parto. Es una despenalización total y absoluta del aborto y, por supuesto, incluso algunos delitos que antes, pues por ejemplo, si abortabas en razón del sexo del bebé, etcétera, etcétera, pues esto se consideraba que estaba penado. Ahora no da lo mismo el sexo, las circunstancias, etcétera, etcétera. Aquí se acabó y puedes abortar hasta el mismo instante anterior al nacimiento. Por supuesto, ya se pueden imaginar ustedes que esa no es la posición de la mayoría de los británicos. De hecho, casi el 70% de los británicos, el 67%, considera que el aborto debería tener al menos algunos límites. Pero como se da la circunstancia de que Gran Bretaña es una nación en proceso de extinción, de que el señor Starmer lleva apoyando la extinción de Gran Bretaña desde hace muchísimos años, pues efectivamente los británicos se van a acabar extinguiendo porque están apoyando toda la inmundicia criminal de la agenda globalista. Los que no van a abortar van a ser, por supuesto, los musulmanes. ¿Ustedes creen que están tan locos los musulmanes como para destruir a sus hijos? Vamos, ni lo sueñen. Esto queda, pues eso, para la gente del Reino Unido, pues Inglaterra, Gales, y en el caso de Irlanda no vamos a hablar porque el caso de Irlanda es verdaderamente pavoroso, peor si cabe que el del Reino Unido. Y esta es la realidad y este es el fin de Europa. Y si efectivamente Europa no reacciona y parece que no tiene la menor intención, pues está condenada a desaparecer tal y como la conocemos ahora, posiblemente en un espacio inferior a los 40 años. Así de triste y así de real. Y, en fin, aquellos que no quieran aceptar esto, pues pueden meter la cabeza debajo de tierra como el avestruz y luego, pues, atenerse a las consecuencias. Y terminamos, César, con una noticia que la verdad solo se me ocurre calificar como diabólica. Creo que de las 5 peores que he dado durante toda la temporada, y es que este martes el Reino Unido ha dado un paso sin precedentes en su legislación sobre el aborto, sin precedentes por lo terrible. Con 379 votos a favor y 137 en contra, la Cámara de los Comunes ha aprobado una de las leyes más permisivas y polémicas en torno al aborto en toda Europa, eliminando límites gestacionales y despenalizando completamente la práctica del asesinato de bebés, sin importar el motivo ni el momento del embarazo. La nueva normativa surge a raíz de 2 enmiendas clave, la NC1, presentada por la diputada Toni Antoniazzi, y la NC20, impulsada por Stella Creasy. La primera excluye a las mujeres del ámbito penal, lo que significa que una mujer podrá abortar en cualquier momento del embarazo, incluso instantes antes del parto, sin tener que enfrentar ninguna consecuencia legal. La segunda elimina los delitos relacionados con el aborto, permitiendo prácticas como el aborto selectivo por sexo. Por ejemplo, quien quiera tener una niña y se quede embarazada de un niño, lo elimina y tranquilamente, o al revés. O casos en los que una pareja violenta provoque la pérdida del feto a una madre sin tener que afrontar responsabilidad judicial. Hasta ahora el aborto era legal en Inglaterra y Gales hasta las 24 semanas de gestación, pero con estas reformas se suprime cualquier límite temporal o penal, abriendo la puerta a abortos pues motivados por razones tan arbitrarias como el sexo del bebé. La organización Sociedad para la Protección del Niño No Nacido, la SPUC, ha calificado esta legislación como una de las mayores amenazas para los bebés no nacidos y sus madres desde la legalización del aborto en 1967. Los defensores del proyecto argumentan que es un paso hacia la libertad reproductiva. Por ejemplo, una encuesta citada por el Daily Express revela que el 67% de los británicos cree que debería haber límites legales claros y solo un 14% apoya eliminar toda protección legal al feto. O sea que es que los gobernantes británicos ni siquiera están cumpliendo con la voluntad de su pueblo. Este giro legislativo se suma a otras decisiones terroríficas. En 2022 el Reino Unido ya había avalado el aborto
de bebés con síndrome de Down hasta el mismo momento del nacimiento, tras un fallo judicial que desestimó el recurso de Heidi Krauter, una mujer con esta condición que denunció la norma como discriminatoria. Con esta nueva legislación, el Reino Unido rompe cualquier marco ético y científico sobre la protección del no nacido y se coloca a la cabeza de una tendencia que es muy preocupante, que los defensores de los derechos humanos y de la vida, desde luego, trataremos de combatir, y que, lejos de representar un avance, lo que marca es una regresión en el respeto por la vida del más vulnerable y también de la mujer, que por ejemplo queda desprotegida ante un marido, un novio, que mate a su bebé en su seno a puñetazos y a golpes y no pueda luego exigirle ninguna responsabilidad penal. Como digo, terrorífico. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Buenas noches, César, buen descanso a todos los oyentes, nos oímos ya mañana jueves. Pero no se nos vayan porque el programa continúa. Ya se ve por ahí gallarda la silueta de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial, y después empezamos nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos, como no podía ser menos, a la salud. Ya saben ustedes que todos los miércoles el programa doble y sesión continua en La Voz está dedicado a la salud. En primer lugar vendrá Elena Kaliníkova y nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos hacia la salud de la mente, hacia la salud de la psique, y ahí quien nos va a echar una mano será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.